Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Con la mirada en alto recorremos un camino viejo. Los jóvenes en las trincheras de las nuevas generaciones. Hambrientos de lucha y justicia. Luchamos por educación, trabajo y vida. Sembramos la semilla en las nuevas generaciones. Nada nos detiene. Hoy organizamos las batallas. Comenzamos. Bienvenidos a Las Batallas, el espacio por parte del colectivo de jóvenes de la nueva Central de Trabajadores. En esta ocasión nos encontramos mi compañera, a quien le pido que se presente, por favor. Hola, buenas tardes. Yo soy Osmaira Loesa, de acá del colectivo de jóvenes de Morelia. Y yo, Cristina Cruz, también parte del colectivo de jóvenes acá en el Estado de México. Y en esta ocasión, en el marco del 8 de marzo, pues mi compañera y yo venimos a traer pues un pequeño contexto sobre la situación de nosotras las mujeres jóvenes en el contexto laboral. Cada vez se ha ido precarizando y se ha ido pues delimitando ante esta situación de pandemia. Pero antes de comenzar como con nuestra charla, me gustaría dar como un pequeño contexto de por qué el 8 de marzo sigue siendo tan vigente. Y pasa que allá en 1857 varias mujeres murieron a causa de un incendio provocado por quienes eran los encargados de una fábrica textil. Esto pasó porque ellas tomaron las instalaciones, hicieron una pequeña, una revuelta en la que exigían mejores salarios, mejores derechos laborales, algo muy humano. Y pues es hasta hoy una fecha que seguimos conmemorando y en la que seguimos exigiendo esa garantía a nuestros derechos, ese respeto a nuestras vidas, porque hay que decirlo, ¿no? Hasta el día de hoy, pues exigir nuestros derechos, garantizarlos, pues nos sigue costando la vida, no solo a hombres, a hombres y mujeres, ¿no? Pero algo que nosotras siempre hemos tratado de resaltar es que el marco en el que se acaba con nuestras vidas es un marco, es un contexto totalmente diferente, totalmente, ¿cómo decirlo? Pues como que se nos recalca que nosotras somos propiedad y que se nos tiene que aleccionar y que se nos tiene que poner bien en claro cuál es nuestro lugar. Y nosotras pues decimos que no, nuestro lugar está exigiendo nuestras libertades, exigiendo una garantía de vida y exigiendo cada vez más derechos a nuestras personas, en lo individual y en lo colectivo. No sé si mi compañera Osmaira quisiera comentar algo. Sí, muchas gracias, Cristina, por el contexto. Creo que también es importante recuperar la memoria histórica, ¿no? O sea, generalmente muchos años es una fecha en la que pasa como por la felicitación, ¿no? O sea, a cuántas de nosotras en otros años nos han felicitado por el hecho de ser mujer, ¿no? Por ser la más bella creación del universo, cuando pues se olvida el sentido político del 8 de marzo, ¿no? Lo que comentaba Cristina, de el antecedente directo de las mujeres en la fábrica peleando por derechos laborales. ¿Cuántas mujeres hoy en día, 2021, seguimos en huelgas, seguimos pues manteniendo resistencias para seguir manteniéndonos con vida, ¿no? Que era lo que comentaba Cris al principio. Y en este sentido, y en la recuperación del sentido político del 8 de marzo, es que desde 2017 se llama una huelga internacional de mujeres o paro internacional, dependiendo como la traducción, y a la que la nueva central también se suma, ¿no? Y nosotras como parte del colectivo jóvenes también nos estamos sumando y también estamos haciendo un llamado a las compañeras a que pues este día 8 de marzo, que pues, estamos grabando un 8 de marzo, estemos en
estemos llamando a este paro, ¿no? Y que también recobrando el sentido del término huelga y lo que ha implicado el término huelga para la clase trabajadora de la que las mujeres también somos parte, ¿no? Y que somos una pieza fundamental en la clase trabajadora y que como clase trabajadora también estamos en la necesidad de seguir organizándonos y de seguir colocando nuestras demandas, que en este caso para el paro internacional de mujeres desde 2017 es justamente el que se visibilice el trabajo no remunerado que realizamos las mujeres y que desde el año pasado se ha agudizado porque hemos sostenido con el trabajo de cuidados pues todo lo que ha implicado la pandemia, ¿no? Las mujeres somos quienes llevamos en la totalidad de esto del trabajo de cuidados y es un trabajo que no se remunera, que no se visibiliza, que no se reconoce, pero que sí contribuye para la reproducción social y que es algo importante, que es un trabajo que genera ganancias y que ahí estamos las mujeres pues en primera línea, ¿no? Llevando sobre nuestros hombros el sostener la vida, nuestras vidas, pero también la vida de los otros y de las otras. Y en ese sentido, pues va el llamado al paro internacional. La idea es que paremos todo el día en tareas de cuidado, pero también en trabajo remunerado, pero conocemos los contextos que atraviesan los distintos cuerpos de las mujeres y sabemos que parar todo un día para las mujeres puede significar el perder un día de trabajo remunerado, ¿no? Y en las condiciones de precariedad, pues las mujeres pues no podemos darnos como esas facilidades. Entonces, pues el llamado es parar simbólicamente, poder por lo menos unos minutos al día tener la posibilidad de conectar con las compañeras que están en nuestros centros laborales o nuestros centros educativos o con nuestras vecinas y poder hablar sobre lo que ha implicado y cómo nos ha impactado a las mujeres la pandemia. Y eso. Gracias, Cris. Sí, claro, creo que es muy importante decir que esto de la pandemia nos atraviesa de múltiples maneras, ¿no? Y es bien interesante cómo de esa forma que nos atraviesa, también ha habido formas de exponerla múltiples. A mí no me cansa ni me aburre, al contrario, me parece bien extraordinario que en diferentes plataformas, no, se han tomado diferentes plataformas para que todos hablemos de todo, ¿no? Porque sin duda hay una situación tensa socialmente, políticamente, y me parece bien interesante que en las redes sociales, sobre todo, hay múltiples discusiones de diferentes plataformas, ¿no? Desde las plataformas académicas, desde las plataformas de redes comunitarias, desde las plataformas de mujeres, desde las plataformas de las otras mujeres trans, en fin, etc. Desde la ciencia, la tecnología, la psicología, que a mí me parece muy interesante, y en fin. Y yo creo que dentro de cada discusión se ha ido como abandonando el elemento político, ¿no? Que es algo que tú mencionabas, que es muy importante, en el aspecto de que no podemos garantizar ninguno de nuestros derechos si no entendemos directamente hacia dónde deben de ir, ¿no? O sea, en el aspecto político, porque pareciera que lo que pasa el día de hoy es una cuestión que va a pasar y que sola se va a realinear y las consecuencias que deje, pues serán consecuencias, pues, ¿cómo decirlo? Naturales, y la verdad es que no, la verdad es que algo que nosotras como mujeres organizadas dentro de la nueva central de trabajadores hemos entendido es el hecho de que todo lo que nos pasa es político porque el Estado ha abandonado muchas de sus responsabilidades, ¿no? No ha creado esos
esos lazos, esas redes para que distintas organizaciones entablen esa comunicación directa con el Estado, o sea, con el gobierno actual, ¿no? Y es algo bien interesante decirlo, porque la 4T se está quedando muy por debajo de todo lo que ha propuesto, ¿no? De todo lo que ellos me imagino que lo ven así, todo lo que han abanderado, y que no es así. Entonces es ahí donde yo veo que muchas de nuestras propuestas pues se van quedando cortas, ¿no? Porque en lo político no tenemos como esa ruta. Bueno, acá en la nueva central pues son rutas que se han ido trazando y se han ido trabajando y que por lo tanto cuestan mucho trabajo sostenerlas. Ya es un caso en el colectivo de jóvenes. Yo creo que más adelante lo iremos platicando. Es algo que proponíamos desde un principio, ¿no? ¿Cómo vamos a ir feminizando todas nuestras luchas, todas nuestras organizaciones? Porque pues feminizar es politizarlas, ¿no? Y politizarlas en la mera garantía de derechos humanos, porque yo creo que no puede haber una discusión política si no se va a cubrir esa gran parte, ¿no? Que es garantizar nuestros derechos. Os, ¿te parece bien si vamos a nuestro primer corte y le vamos dando como más contexto a nuestra plática? Así, entonces regresamos y les dejamos acá una canción que hemos escogido para todas nosotras. Creo que también es importante poder visibilizar que existen mujeres haciendo chamba y colocando propuestas políticas en la música, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también van las propuestas que les vamos a compartir hoy en el programa. Entonces, ahorita regresamos. ¿Eres joven y estás interesado en la situación actual del país? ¿O perteneces a alguna organización colectiva de la lucha joven? Intégrate al colectivo de jóvenes de la nueva Central de Trabajadores. Organicémonos juntos y compartamos ideas. Soy más fuerte que el SIDA atravesando porcelana. La familia sea unida y al Congreso mis hermanas. Soy de sangre combativa en mi cuerpo soberana. Voy rimada y encendida, voy quemando la sotana. Bájame la persiana que el machito está con miedo. No le gusta imaginar que se termina el medioevo. Todas putas y lesbianas con los tacos en tu ego. Te dolió saber que acaban prescindiendo de tus huevos. Yo me entrego al movimiento como rima la pista. Sé que América Latina va a ser toda feminista. No me alcanza la voz de tu prejuicio machista. Uso la mierda que tirás y me enaltezco como artista. Voy con orgullo de quien soy, voy agitando, transformando desde hoy. Voy tiñendo verde aquel lugar en donde estoy. Voy haciendo hermanas en la misma dirección, sí. Si el futuro se convierte en lo que luchamos siempre, es educando para no matar y no para evitar la muerte. Que el amor no es aguantar, que no es la regla del más fuerte. Que la mujer al caminar no debería ser valiente. Que si existe la igualdad también contempla disidentes. Que es posible empatizar desde el respeto y aunque intenten desunir y desarmar, sembrar el odio entre la gente. Feminismo, libertad, revolución es ser conscientes. Ya no nos callamos más, viva la voz y alta la frente. Y en cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. Y en cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. Me parece una lógica muy perversa en 2018 tener que explicar por qué está mal violar
¿Y por qué entonces ser violada significa algo? Nos abusan hasta a veces en nuestras propias casas. Es evidente que en esa etapa de nuestras vidas la información, si no es poca, es nula y sobre todo muy tendenciosa. ¿Dónde están todos estos defensores de la integridad, la vida y la moral cuando estamos en verdadero peligro? Mujeres pobres y varones trans están muriendo. Salimos a las calles y hombres de 60 años nos dicen no muy amablemente que nos quieren llevar a sus casas. Tenemos relaciones violentas, con celos, golpes, puteadas. Salimos a la noche y nos ponen drogas en las bebidas. Estamos cargados y cargadas de estereotipos y el amor solo existe en las góndolas que nos ofrece la televisión. Amaremos heterosexualmente, monogámicamente y por el resto de nuestras vidas, o simplemente no amaremos. Pero una sociedad más justa no la voy a construir hablando de mí misma. La voy a construir militando la libertad de los otros y de las otras. Tenemos nuestro propio ejército y es el que está en Avenida Rivadavia gritando aborto legal. Hemos decidido conquistar nuestra libertad. Este pañuelo es nuestro uniforme. Y lo único más grande que el amor a la libertad es el odio a quien te la quita. Hola de nuevo, ya regresamos. Algo que habíamos comentado es que vamos a ir como dándole este contexto político a nuestra discusión, sobre todo en el ámbito que estamos atravesando nosotras las mujeres jóvenes en el contexto laboral, ¿no? Y algo que platicábamos desde un principio para preparar este programa es que cómo estamos viviendo nosotras, las mujeres trabajadoras, la precarización, ¿no? La precarización económica, la precarización laboral, la precarización en educación, etc., ¿no? Pero en esta cuestión nos interesa mucho el hecho laboral porque pareciera que algo que yo decía es como que los efectos naturales de esta situación pandémica pues solo se van a restablecer y todo va a retomar su camino, y algo que es cierto es que no es así. Antes de entrar en esta situación de pandemia, nosotras y todos ya vivíamos una precarización en lo económico. Se hablaba de que con lo que se percibía en un sueldo en ese entonces, que era como en el 2009, por así decirlo, se estaba comprando una tercera parte de una canasta básica. Yo creo que al día de hoy ha bajado todavía más en el receso económico, en la recesión económica, perdón, y la recesión laboral. Algo que leía de el INEGI tiene un apartado, un departamento que se dedica a estudiar toda esta situación en ingresos, y que no encuentro el nombre. Es la ETOE. Y la ETOE comentaba que en el primer trimestre del 2020 se tenía que 30.4 millones de personas contaban con un trabajo informal. Y muy por debajo de esos 30.4 contaban con un trabajo formal, ¿no? Y algo que también ha puesto Oz en el mapa es este trabajo no remunerado, ¿no? Que no se tiene una cifra porque sigue siendo, bueno, al menos yo no la encontré, porque sigue siendo invisibilizado, ¿no? Entonces, desde ahí, nosotras como mujeres traemos inclusive esta discusión a cada mesa que se nos presta la participación, ¿no? De que hay que visibilizar el trabajo no remunerado. Y
Algo que también leía es el hecho de que a pesar de estas cifras, para este inicio para finales del año pasado, del 2020, había como una recuperación en el campo informal. Y en el campo formal había una pequeña baja en la posesión de salarios. Entonces, pues a mí me crea muchas dudas, ¿no? ¿Quién tiene la razón y quién está hablando desde datos certeros y cómo lo estamos interpretando? No sé, o si tú tuvieras algo que decir. Sí, creo que es importante también esto que pones sobre la mesa, ¿no? Las estadísticas pues que se han compartido por parte del INEGI como órgano también encargado de llevar todos los números, aunque pues la cuarta T siempre se diga que ella tiene otros datos, ¿no? O sea, incluso los datos del INEGI son datos que no comparte el presidente, que también es importante pues decir, ¿no? Que lo que comentabas antes del corte, ¿no? Todo lo que la política de la cuarta T ha impactado en la vida de las mujeres, desde el recorte presupuestal a las guarderías, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes accedemos a guardería? Bueno, somos las mujeres, las trabajadoras quienes accedemos a las guarderías. Hubo un recorte presupuestal importante, hubo otro recorte presupuestal importante para los sistemas de refugio también, como a todas estos programas destinados a la protección de la vida de las mujeres y los derechos humanos de las mujeres fueron recortados. Las estadísticas también por estas compañeras que salieron como en protesta a las declaraciones del presidente cuando dijo que él tenía otros datos, han arrojado cifras que sí son distintas a las del INEGI, porque están atravesadas por otros elementos que son importantes también que el INEGI incorpore en las encuestas, en el mismo procesamiento de los datos, que tiene que ver con cómo las mujeres estamos percibiendo la precarización de nuestras vidas, ¿no? O sea, las mujeres jóvenes, que es el tema central ahora de este programa, creo que tenemos dificultades distintas y que se han agudizado ahora por lo de la pandemia, a las que no se enfrentaron igual otras mujeres que estuvieron en otros años, ¿no? Que nos antecedieron. Ahora las mujeres jóvenes, cuando pues nos incorporamos a esto que se llama mercado laboral, lo hacemos en otras condiciones. El nivel educativo también está. Aunque las mujeres hemos podido acceder a la educación superior, no es garantía de que al egresar podamos tener puestos remunerados que estén dentro de nuestras áreas, ¿no? O sea, muchas de nosotras estamos en otras áreas sin contrato, sin derecho a seguridad social, sin derecho a una sindicalización, porque también ha habido toda una persecución para coartar los procesos organizativos de la clase trabajadora. Estamos en redes de autoempleo, que también pues es una muestra también de la precarización, ¿no? O sea, que las mujeres nos hemos quedado desempleadas en la pandemia, por ejemplo, y que hemos abierto redes para poder ofertar lo que hacemos o lo que hacen nuestras compañeras cercanas que también se quedaron sin empleo. ¿Y cuál es la respuesta? Es la criminalización de parte del gobierno, con todo esto que pasó hace unos meses, que pues la criminalización a las mujeres que hacían las entregas en las estaciones de metro también, ¿no? Por parte de la policía, por órdenes de gobierno, pero también la criminalización y el estigma social a las mujeres, en su mayoría jóvenes, que se autoemplean y que forman estas redes también de oferta de productos y de servicios, ¿no? Que la ya tan mencionada, el tema de las nenis, ¿no? Cómo ha sido un tema de burla por parte pues sí, de hombres también, que han descalificado esta forma de organizarse y esta forma también de seguir, pues sí, reproduciendo nuestras vidas. Y además, asúmale el contexto de violencia, ¿no? Que también en cuanto a estadísticas ha incrementado el número de feminicidios. Estamos ahora en promedio con 10
asesinatos a mujeres al día en México, que ha incrementado el número de llamadas a los centros de atención a la violencia contra las mujeres y contra las niñas también, y la respuesta ha sido el recorte presupuestal, ¿no? Y en cuanto a trabajo, como ya digo, siguiendo con las cifras, hace poquito, hace unas semanas, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, compartió un informe anual que se centra en específicamente ese apartado del informe en el impacto que ha tenido económicamente la pandemia en las mujeres, ¿no? Y por ejemplo, habla sobre la ocupación o la participación laboral de las mujeres respecto al 2009, y la participación laboral en trabajo remunerado de las mujeres se sitúa en el 46% en 2020, perdón, que es el corte que hicieron, mientras que la de los hombres se sitúa en el 69%. Hacen la comparación porque en 2019, en un contexto sin pandemia, las mujeres alcanzamos el 52% de la participación laboral. Ahora en 2020 las cayó a un 46%. Y en cuanto a al salirse, o en cuanto a que las mujeres, o sea, lo que mencionan es la desocupación de las mujeres, es decir, las mujeres que tuvieron que renunciar o que fueron despedidas de sus empleos remunerados. Nos situamos en el 22% en 2020 para un 12% en 2019. Entonces subimos 10 puntos porcentuales el año pasado en cuanto al desempleo. Y en la interpretación del informe, la explicación que da pie a este incremento porcentual de la desocupación laboral se debe a que con la pandemia las mujeres, fuimos despedidas de nuestros centros laborales, o en el caso de las que renunciaron, lo hicieron para atender la economía de cuidados en nuestros hogares. Entonces, que pues era importante también puntualizar y el reflexionar cómo las mujeres estamos dejando de participar laboralmente. Y en cuanto a lo que ha sonado, ¿no?, también últimamente con esto de la primera línea de batalla, que se refiere al sector salud, también la CEPAL dice que el 73.2% de la primera línea de batalla, que es el sector salud, es ocupado por mujeres, pero las mujeres, aunque son mayoría en el sector salud y que se encuentran en condiciones precarias, extremas, porque los horarios de atención han incrementado, no ha habido bonos, o los bonos no se han entregado a todo, incluso el tema de la vacunación, no todas las personas que están en sector salud han sido vacunadas, quienes están en primera línea de batalla, porque entra la corrupción y entra todo lo que se supone que desde la 4T se criticaba, pues entra. Y entonces, como en ese sentido, además de la precarización laboral, resulta que también se vive un techo de cristal, y también hay la brecha salarial en el sector salud. Y en el caso de las mujeres, aunque somos una mayoría participando en él, resulta que ganamos el 27% menos respecto a los hombres. Entonces, también es algo que el 8 de marzo no debemos olvidar, las desigualdades en cuanto a la remuneración salarial. Y eso, no sé, igual podemos ir comentando sobre esto, ¿no, Cris? Digo que a mí me parece interesante esta situación de la primera línea en la cuestión de la pandemia, porque estamos hablando de trabajo formal, ¿no? Creo yo que las enfermeras o médicas que están dentro del sector salud, pues se pueden contar como trabajadoras formales. A mí hay otra parte que también me impacta, que es la situación de las mujeres en la cuestión informal, que es algo que yo más o menos había comentado. Y algo que noté y que me gustaría compartir es esta situación. Ante las dificultades que tienen los hombres para conseguir un empleo de tiempo completo, las mujeres están dejando parcialmente el hogar y buscan oportunidades con ciertas horas de trabajo.
laborando, según las estadísticas, de 10 a 15 horas a la semana para tratar de complementar un ingreso familiar que se está precarizando. Y continúa esto, dice, de los 657,000 empleos femeninos o para mujeres específicamente, totalmente generados en los primeros 9 meses del año, o sea, del año pasado, que fue el 2020, 142,000 correspondieron a micronegocios, normalmente con bajos niveles de productividad, de los cuales 188,000, entonces leí mal la cifra anterior, eran 1,421,000, perdón, de los cuales 188,000 no contaban con establecimiento y están relacionados con el sector informal. Y esto lo que plantea es que lamentablemente y de manera estructural se va a seguir observando condiciones de inseguridad y de incertidumbre en cuestión de ingresos y de prestaciones que afectan a nosotras las mujeres. Y para cerrar, los trabajos con mayor participación de mujeres son los servicios y que no necesariamente caen en la categoría de formal, es el turismo, ventas y la manufactura. Y es bien interesante porque algo que tú ponías como en el tema es el hecho de que esta precarización laboral todavía nos pone más en exposición a recibir violencias, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe ese respaldo que nos garantice poder ir y quejarnos que estamos sufriendo algún tipo de injusticia. No sé, por mencionar algunas, como acoso laboral, o falta de incentivos, o falta de recursos para poder moverte dentro de tus labores. Y a esto pues solamente se le atañe al trabajo informal como que es un pequeño apoyo, sin contar que dentro de él hay todo un contexto de actividades que no lo hacen un apoyo y que no deberían de estar como en este contexto de trabajo informal, sino deberían de estar en un contexto de un trabajo formal y que se deben de buscar las vías para que sean totalmente bien remunerados. Entonces creo que es todo un abanico en la situación laboral que atravesamos como país, que atravesamos como personas activamente económicas y que se atraviesan como personas que trabajan en diferentes estatus, por lo que parece, ¿no? El formal, el informal, el invisibilizado, que son muchos, pero que se van degradando. Entonces, me parece bien interesante esta reflexión, ¿no? De que, pues vaya, si a los compañeros, a los hombres, no se les está garantizando un empleo, pues a nosotras por de menos, jamás, ¿no? Y eso creo que es algo con lo que no se está comprometiendo nadie y que es muy grave. El Estado se está quedando muy atrás en garantizarnos vías, formas, bases para que nosotras podamos emplearnos y, bueno, no emplearnos, sino cumplir con un empleo que de verdad cubra las múltiples necesidades por las que atravesamos, porque no necesariamente todas las mujeres jóvenes somos ni solteras, ni todas somos madres, ni todas, o sea, el abanico es muy amplio, ¿no? Y es ahí donde la 4T se está quedando muy, muy por debajo, como cuando se empezaba a vender en sus campañas, ¿no? Que presentaba un montón de mujeres académicas, feministas, y que pues la verdad ante esta situación se están quedando muy por debajo, tanto ellas dentro de la 4T como la 4T misma al frente del Estado. Os, ¿te parece bien si vamos a un corte o quisieras añadir algo? Sí, podemos ir a un corte y ya en el siguiente podemos continuar. Ok, entonces vamos a un corte y ya. Hoy por nuestra juventud, mañana por su juventud. Las batallas. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 a través de Radio Isme.
Se viene la huelga general feminista. Agarra a tus hermanas, a tus abuelas y nos vamos pa' la calle. Vamos a Cicala, no importa el toque, porque este 8 llenamos la calle a tope. Junto a mi hermana marchamos sin miedo, con alcohol y mascarilla vamos al choque. Huelga, porque no pueden con nosotras, en revuelta general y feminista, porque los pueblos no pagamos esta crisis, pagan ellos, pagan esos que se creen dueños de nuestro trabajo, esos que viven lucrando con derechos sociales. Vamos a cambiar este planeta y lo vamos a transformar con toda la shorty. Dejamos el miedo en la gaveta, ten cuidado porque seguimos siendo historia. Y mire quienes vuelven a salir. Son las cabras y sus abuelas, todas las baby quieren huelga. Sin los Pacos y sin Piñera, este 8 vamos a vencer, yeah. Bueno, pues regresamos de nuevo acá al programa, nuestro último bloque, y justo en este bloque, cuando lo estábamos planeando, hablábamos sobre la importancia de colocar el tema de la organización, que aún en la precarización y en los empleos informales o formales o trabajo no remunerado y remunerado, es importante dar batalla a través de la organización, pero también era importante para nosotras y es importante reflexionar sobre cómo es este tipo de organización, a qué nos estamos refiriendo cuando en un principio Cris hablaba de la feminización de las organizaciones, qué debemos hacer, cómo nos podemos acercar, cuál es también la propuesta desde el colectivo de jóvenes para integrarse. Y en este sentido creo que también es importante retomar con lo que cerraba Cris al final, ¿no? Hablar sobre que las mujeres jóvenes estamos en este abanico también de lo llamado empleo informal o del llamado empleo informal, y que al estar dentro de este gran abanico estamos atravesadas de formas distintas y estamos colocadas y atravesadas también por el contexto de violencia, por el contexto de precarización en general de la misma vida. Entonces, las mujeres, por ejemplo, estamos, o las mujeres jóvenes estamos en estos programas de outsourcing, que también desde la nueva central hay una campaña que está próxima en salir para que se sumen para la denuncia, pero también para la articulación de cómo podemos defendernos y cómo podernos agruparnos como clase trabajadora. Entonces, pues en ese sentido creo que, pues Cris, podemos ir comentando sobre nuestras propuestas como colectivo, cuál es el llamado que hacemos y cómo desde nuestras reflexiones es la organización a la que aspiramos o la que aspiramos construir nosotras. Sí, a principios de este año se llevó a cabo, lo olvidé. Bueno, se llevó a cabo por parte de la nueva Central de Trabajadores una conferencia, me parece que es la tercera, pero si me equivoco, bueno, lo acepto. Donde se proponía de nuevo retomar esta situación de organizar a los no organizados, y que, bueno, era una de las propuestas fuertes, y sin duda el colectivo de jóvenes se une a esta propuesta de organizar a los no organizados y las no organizadas. Algo que pareciera que requiere como requisitos o peldaños para acceder a los trabajos es que
Lo cierto es que no los hay, ¿no? Solo se debe de tener como el interés de querer participar y empezar a ver cómo se puede abonar a cada una de estas propuestas. Sin embargo, algo que nosotras como mujeres jóvenes hemos tratado bueno, no lo hemos tratado, lo hemos venido haciendo. Algo que hemos venido haciendo es el hecho de decir que se necesitan feminizar todas y cada una de nuestras luchas, porque algo que hemos platicado tanto tú y yo como algunas otras compañeras es que si no se empieza a visibilizar la cuestión de las mujeres como una cuestión política, pues difícilmente se podrá ir avanzando en la cuestión organizativa. ¿Por qué? Porque pareciera que es una cuestión de nosotras las mujeres, que nos atañe solo a nosotras las mujeres por sí sola. Y creo que ahí hay un poco de confusión. Es cierto que la lucha de nosotras las mujeres la tenemos que encabezar nosotras las mujeres, porque es nuestra lucha por la garantización de nuestra vida plena, de nuestros derechos plenos. Pero esto no exenta a otros sectores a retomar la lucha de las mujeres y sobre todo practicarla, no hacerla propia por discurso, sino practicarla, ¿no? De verdad llegar a un fondo. Porque algo que tú alguna vez me comentabas y es cierto, es que las instituciones por sí solas no son patriarcales, son las estructuras de la convivencia las que las hacen patriarcales, ¿no? Y sin duda, algo que nosotras hemos venido viendo es eso, ¿no? Que pareciera que las organizaciones, tanto sindicales, tanto políticas, no pueden abrazar la lucha de nosotras las mujeres, ¿no? La lucha feminista. Y eso no es cierto, porque aquí desde la nueva central hay una propuesta que está trabajando por hacer ver todo lo contrario, ¿no? Que es el colectivo de oportunidad de género, de igualdad y oportunidad de género. Y el colectivo de jóvenes también estamos, varias compañeras participando en él. Y dentro de aquellas propuestas, pues está eso, ¿no? Entablar de crear esas redes, de tejer esas redes con múltiples cooperativas, con múltiples sindicatos, con múltiples organizaciones, de cualquier carácter. En realidad ningún carácter la hace mejor ni la devalúa. Por el contrario, creo que eso la puede enriquecer todavía más. Y creo que esa sería como la propuesta central, al menos desde aquí, desde las batallas. No sé si tú quieras agregar algo. Sí, que justo, ¿no? Esa es la propuesta central y la invitación está para quienes nos escuchan y nos están viendo, si están interesadas en sumarse al trabajo desde el colectivo de jóvenes de la nueva central, pues nos pueden escribir, podemos ponernos en contacto con ustedes y plantear pues a más profundidad también los mismos objetivos y lineamientos que tenemos como colectivo. Y justo esto que mencionaba Cris sobre la tercera conferencia nacional de la nueva central, también es importante que en esa conferencia se habló sobre la transversalización de la perspectiva de género, es decir, que en nuestros análisis, pero también en nuestra organización, esta mirada a cómo nos atraviesan de distintas formas a tanto a hombres como mujeres, es importante tenerlas como presentes, porque también existe una crítica y criminalización de parte del gobierno, que también tiene que ver con el desarmar a estos grandes sindicatos o a esta forma organizativa como enmarcada en los sindicatos, porque también es una política de desaparecerlos y de desarmar a la clase trabajadora, que también se ha sumado a una criminalización de la propia organización. O
sea, de que no es necesario entonces estar organizada, no es necesario estar conectada con otras y otros. Y creo que ese discurso es bien peligroso porque sin la organización nos quedamos desprotegidas y desprotegidos ante una embestida brutal de parte del sistema patriarcal y capitalista. Entonces, esto que mencionaba Cris, ¿no? Que existen otras formas de organizarse, no solamente está el sindicato es una herramienta de lucha fundamental e histórica para la clase trabajadora y creo que es también nuestra tarea el seguir defendiendo esta herramienta política, esta nueva también creación de nuevos sindicatos, pero también existen las cooperativas, existen estas redes de apoyo que en sí mismas no son patriarcales, ¿no? Eso que decía Cris, en sí mismas no son patriarcales, en sí por estructura, ¿no? Sino que si no hay un análisis y no hay un compromiso real, revolucionario de parte de las personas que integran estas estructuras, se pueden convertir entonces en estructuras que van a violentar a otras mujeres o que van a violentar los derechos al interior, ¿no? Pero en sí mismas pues no lo son, ¿no? Y es una tarea gigante de parte no sé, reconozco un montón la chamba que hacen las mujeres al interior de los sindicatos que están colocando estos temas y que se quedan invisibilizadas por otras expresiones también del movimiento social o del movimiento amplio de mujeres, ¿no? También son estas mujeres que están en los sindicatos, pues también son señaladas, son criminalizadas y también son vetadas de espacio solo por pertenecer a sindicatos. Y creo que también esto pues deberíamos de reflexionar sobre esta política de alianzas que hacemos con otras mujeres y que las mujeres en estructuras que nos parezcan igual y desconocidas o lejanas para quienes no pertenecemos a ellas, creo que seguir invisibilizando la chamba que hacen al interior las compañeras, pues también es seguir reproduciendo todo el estigma. Entonces, tenemos una tarea, todos, de que al interior de nuestras organizaciones se coloque la perspectiva de las mujeres, se coloque la perspectiva de género y podamos avanzar conjuntamente en la articulación y en la defensa de nuestros derechos y en la defensa de nuestras vidas. Sí, coincido totalmente. Perdón, es que estaba como con la estornudera. Perdón. Coincido totalmente en que se puede ir abonando este tema dentro de cada organización, pero en específico dentro de nuestro colectivo de jóvenes, ¿no? Sin duda, no, algo que también decíamos para la preparación de este programa es que pues no existe como el manual para organizarnos, para crear rutas de organización, pero sí existen los antecedentes necesarios como para ir garantizando dentro de nuestras organizaciones pues espacios seguros, ¿no? Y espacios pues de reflexión, de enriquecimiento, pues de lo individual para poderlo hacer colectivo. De otra forma no es imposible, ¿no? Algo que también queríamos traer como a esta mesa es por qué organizarnos, ¿no? ¿Por qué la necesidad de organizarnos? Y lo cierto y único verdadero que creo es el hecho de garantizar lo que vengo diciendo, pues nuestros derechos humanos, garantizar nuestra vida libre de violencia, porque algo que he venido comprendiendo a partir de toda esta participación en el colectivo, con el Sindicato Mexicano de Electricistas, con los múltiples personas que dentro de ella participan, es el hecho de que las violencias son múltiples, las violencias son sistémicas, ¿no? Entonces, creo que podemos empezar por entender que vivimos permeados de violencia y pues por eso la necesidad de organizarnos, ¿no? Por eso la necesidad de romper con todas estas estructuras capitalistas que solamente ven en todas y todos, cada uno de nosotros, mercancías, ¿no? Y con estas estructuras patriarcales que se dedican a respaldar todas estas violencias, ¿no? De que pareciera que nosotras no tenemos derecho a organizarnos, a vivir una vida con todas las garantías, ¿no? Las garantías laborales, las garantías
pues sobre todo estas, las laborales, ¿no? Que son las que pueden crear las múltiples oportunidades que podemos tener. Y algo que me gustaría retomar es que del bloque pasado se decía que parcialmente las mujeres han ido abandonando el hogar para poder trabajar, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, podemos crear otra plática a partir de ahí, ¿no? No necesariamente todas queremos tener un hogar al que respaldar, ¿no? O sea, no, o sea, se sigue quedando corto ese discurso, ¿no? De que tenemos que tener un hogar y que tenemos que cumplir muchos factores que nos hacen mujeres dentro de todavía el imaginario colectivo, ¿no? Y que esa es nuestra única labor. Y que por ello las mujeres están abandonando a sus familias y están abandonando ese trabajo que nosotras decimos ahora, el invisibilizado, y ya no están cuidando a sus hijos y no los están educando perfectamente. Y a todo esto siempre debemos decir, bueno, y la participación de del otro componente familiar, ¿dónde está, no? Porque se sigue reforzando en que nosotras debe recaer todo, ¿no? Y bueno, por ahí puede empezar nuestro primer cuestionamiento al sistema. No sé, o si tú quisieras agregar algo. Sí, sí, sí. No, pues sí, me parece súper importante lo que mencionas y creo que también es un llamado para cómo colocamos desde las organizaciones las exigencias, ¿no? O sea, cómo también como que adoptamos estos discursos, por ejemplo, la palabra sí abandono, las mujeres abandonan sus hogares en busca del trabajo remunerado, la carga pues simbólica, la reproducción de los estereotipos de género está puesta en una sola palabra, ¿no? Y desde las organizaciones las seguimos reproduciendo muchas veces, ¿no? Entonces creo que también, y que tiene que ver con cómo feminizamos las organizaciones, cómo también desde el discurso las organizaciones de la clase trabajadora estamos colocando las demandas, ¿no? O sea, demandas que no sigan revictimizando a las mujeres, demandas que no sigan reproduciendo estereotipos de género. Entonces creo que es un llamado pues importante a la reflexión, a la autocrítica y al cómo estamos construyendo nuestras demandas de transición, ¿no? O sea, también que pues una tarea, una chambota importante para pues para todas y todos que estamos dentro de organizaciones y también cómo estamos atendiendo las violencias de género, las violencias contra las mujeres al interior también de los espacios organizativos, ¿no? Creo que también es importante mencionarlos, es importante pronunciarnos contra de eso y pues y ya, ¿no? No sé. ¿Tú qué opinas, Crista? Sí, pues sí, creo que estamos en la misma frecuencia. Y pues la verdad, para este programa creo que ya no hay más que agregar, pero supongo que iremos tratando más temas como este en el transcurso del tiempo. Pues yo la verdad me he quedado sin más que agregar a la plática. Creo que fue una plática interesante. Y pues bueno, si tú estás de acuerdo, pues ya podemos dar por hecha este pequeño ejercicio del diálogo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues nada más para cerrar, ¿no? Estoy de acuerdo con que ya podamos dejarlo acá. Pues que ojalá y la jornada del 8 de marzo para todas las mujeres que salgan a las calles o para que se sumen o para quienes no salen pero se sumaron de distintas maneras haya sido fructífera, sin criminalización de la protesta, sin detenidas, sin mayores contratiempos, más que pues la exigencia de nuestros derechos, la exigencia de mantenernos con vida, ¿no? Entonces, pues sí, muchísimas gracias, Cris, por el tiempo, por estar acá. Creo que también lo platicábamos cuando estábamos preparando esto, que también son importantes ocupar estos espacios, ocupar aún en la virtualidad, creo que es importante que las mujeres podamos ocupar, pero que luego también por la misma precarización laboral, que estamos con jornadas laborales súper extensas y demandantes, no
no tenemos los tiempos para dedicarle o para estar pues sí, con mayor constancia en estos espacios, por lo menos virtuales, pero que pues también es importante que las mujeres los ocupemos y que reconozcamos las chambas que hacemos y cómo las estamos colocando. Entonces, pues muchísimas gracias, Cris, por el tiempo, por estar acá con todo mundo que se conecte. Sí, sí, muchas gracias a todos. Recuerden, nos pueden contactar a través de la página de Facebook en las batallas. No, es el colectivo de jóvenes. No, es Jóvenes de la Nueva Central en Facebook. Nos encuentran así. Correo electrónico me parece que lo han cambiado, entonces no tenemos un correo como tal, pero por ahí por Facebook nos pueden contactar sin ningún problema. Gracias y hasta luego. Hasta luego. Gracias.